Yo tenía 23 años. Estudiaba literatura en la universidad. Él era mi profesor, un hombre brillante, respetado, de esos que te hacen admirar la forma en que hablan. Pero la historia no fue con él, sino con ella, su esposa. La conocí en una exposición de arte organizada por la facultad. Era hermosa, elegante, con una voz suave que te envolvía sin esfuerzo. Me saludó con una sonrisa que duró demasiado. Y esa sonrisa, sin saberlo, cambió todo. «Tú eres el estudiante del que mi esposo tanto habla», dijo. «¿El que escribe también?» «Supongo que sí», respondí, sin saber si debía sentir orgullo o miedo. Esa noche hablamos durante horas. El vino, la música y la luz tenue del lugar hicieron que todo se sintiera demasiado natural. Y cuando se despidió, su mano rozó la mía. No fue un accidente. Lo supe. Pasaron semanas. Ella empezó a aparecer más seguido en la universidad, a veces para buscar a su esposo, otras simplemente para tomar un café. Pero siempre encontraba la forma de cruzarse conmigo, y cada encuentro se volvía más difícil de disimular. Una tarde, mientras llovía, me la encontré sola en el estacionamiento. Tenía el cabello empapado, el abrigo pegado a su cuerpo, los labios temblando de frío. Le ofrecí llevarla, y ella aceptó sin dudar. El camino fue silencioso, solo el sonido de la lluvia y el latido de mi corazón. Cuando la dejé frente a su casa, me miró con una mezcla de tristeza y deseo. «No debí pedirte que me trajeras», susurró. Y yo no debí aceptar. Pero ninguno de los dos se movió. El primer beso llegó en ese silencio, lento, temeroso, pero inevitable. Un beso que no buscaba ternura, sino alivio. El tipo de beso que cambia todo, incluso lo que crees que sabes sobre ti mismo. Esa noche dormí poco. La culpa y la excitación se mezclaban como fuego y hielo. Sabía que estaba cruzando una línea imposible de volver atrás. Y, sin embargo, cuando ella me escribió al día siguiente diciendo, «No puedo dejar de pensar en lo de ayer», yo ya tenía la respuesta en los labios. Yo tampoco. Durante semanas nos vimos en secreto, en cafés, hoteles y a veces en la propia casa cuando él viajaba. Cada encuentro era más intenso, más peligroso, más real, y en cada uno el miedo y el deseo se entrelazaban como si fueran lo mismo. Una tarde él regresó antes de lo previsto. Yo estaba ahí, en la cocina, ayudándola a preparar café. El sonido de la puerta al abrirse fue como un disparo. Ella me empujó hacia la habitación de huéspedes. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que se escucharía. Él entró, la besó, habló con ella, y yo a pocos metros escuchaba cada palabra, cada risa, cada gesto que no debía estar oyendo. Cuando se fue al estudio, ella entró al cuarto donde yo estaba escondido. Sus ojos estaban húmedos. «Esto tiene que terminar», dijo. «No», respondí sin pensarlo. Ella sonrió y me abrazó con una fuerza que parecía querer romper el tiempo. Y no terminó. Seguimos viéndonos, cada vez con más cuidado, cada vez con más miedo. Hasta que, un día, él lo descubrió. No sé cómo. Solo recuerdo su mirada fría, vacía, mientras me decía, «Tú eras como un hijo para mí». Ella lloró. Yo no tuve valor para quedarme. Me fui de la ciudad al día siguiente. Dejé todo. Mis estudios, mis amigos, mis sueños. Han pasado 3 años. A veces todavía me pregunto si ella sigue con él, si alguna vez me buscó, si piensa en mí cuando llueve. Porque yo sí lo hago. Cada vez que veo una exposición, cada vez que leo un poema, cada vez que alguien dice su nombre, siento que el pasado me roza la piel, como aquel primer beso en el auto bajo la lluvia donde empezó todo.
El tiempo pasó, pero el recuerdo nunca se fue. Podía cambiar de ciudad, de trabajo, de vida, pero no de memoria. Ella seguía ahí, en cada pensamiento, en cada palabra no dicha, en cada noche de silencio. A veces soñaba con ella, con su voz, con el olor de su piel, con su manera de mirarme antes de romper las reglas. Y cada vez que despertaba, la culpa y el deseo volvían juntos, inseparables, como si el destino se burlara de mí. Un día, 3 años después, recibí un correo. No tenía asunto, solo una línea. La exposición es mañana, ojalá vengas. No había firma. No hacía falta. Mi corazón lo supo antes que mi mente. Fui. El mismo museo, las mismas paredes, el mismo olor a pintura y vino caro. Ella estaba ahí, de espaldas, observando un cuadro que hablaba de distancia y fuego. Su cabello estaba más corto, pero su elegancia seguía intacta. Y cuando se giró, fue como si el tiempo se deshiciera frente a mí. No dijo nada. Solo me miró. Nos acercamos lentos, como dos desconocidos que recuerdan demasiado. Su voz tembló al decir, «No pensé que vendrías. No pensé que aún me recordarías». Sonrió con esa tristeza que duele más que el llanto. «Nunca te olvidé». Su mano rozó la mía y de nuevo el mundo se detuvo, igual que la primera vez. Pero esta vez no había miedo, solo aceptación. Nos quedamos así, frente al cuadro, sin tocarnos más, sin promesas, sin mentiras. Solo dos personas sabiendo que a veces el amor no necesita ser eterno para ser verdadero. Antes de irse, dejó una servilleta en mis manos. Tenía escrita una frase. «No te busco, pero te encuentro en todo». La vi alejarse entre la gente y supe que ese era el final. No el que quería, pero sí el que merecíamos. Hoy, mientras te cuento esto, escucho la lluvia golpear mi ventana, y me pregunto si también llueve allá donde ella está. Si alguna vez recuerda aquel auto, aquella lluvia, aquel beso. Y aunque el tiempo haya pasado, aún puedo sentir su voz diciendo mi nombre en un susurro que no se borra. Por eso sigo aquí, compartiendo lo que muchos callan, porque hay amores que no terminan, solo cambian de forma. Y mientras quede una historia que duela, que arda, que respire, seguiré contándola aquí, contigo, en Relatos de Pasión. Suscríbete, deja tu comentario y dime, ¿tú también recuerdas a alguien que no debías amar?